Amén. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y aún lo que vamos a alcanzar, no viene de nuestra fuerza, sino del Señor. Amén. Y hoy es un día especial porque es el día del Señor. No hay otro día más especial que el día del Señor. Así que aquellos que de alguna manera han dejado cosas para estar aquí, están en el lugar indicado, en el lugar que Dios hoy te preparó para ti y también para mí. Y yo quisiera en esta oportunidad leer la palabra de Dios y antes vamos a orar al Señor. Vamos a orar por los enfermos. Hay unos cuantos que nos dijeron que esta semana estaban resfriados, gripe, no sé, todo lo que podía haber tenía. Así que cuidado, cuídense para poder estar en las reuniones. Sea prudente, no trate de estar con tanta gente así. Y yo les voy a invitar que ustedes, valientes del Señor, venzan por la fe cualquier tempestad. Amén. Padre Dios, te doy gracias porque, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo que vamos a alcanzar, no depende de nuestra fuerza ni de nuestra capacidad intelectual, no depende de nuestro dinero, no depende de nuestra categoría de profesional, depende de ti, Señor. Hoy estamos aquí los que dependemos de ti, los que no han venido también dependen de ti. Seguramente alguno hoy necesita descansar y otros están enfermos. Y Señor, yo te pido que tú estés con ellos y los fortalezcas. Señor, queremos ver la iglesia llena. Señor, como siempre ha sido, pero en este tiempo donde las tempestades han abrumado el corazón de tus hijos, Señor, y hoy te pido, Señor, que tú pongas fuerzas para que nos levantemos como iglesia de la fe. Señor, este es un lugar de fe, un lugar de victorias, un lugar donde oramos, Señor, un lugar donde la gloria del Señor viene siempre. Señor, siento tu presencia y siento tu amor que viene sobre nosotros. Y hoy, Señor, nos entregamos en tus manos para que tú hagas maravillas sobre nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Me voy a centrar en un versículo que es el capítulo 2, 17, pero voy a leer algo, un contexto de esto mismo. Dice el versículo 17, el celo de por tu casa me consumirá. Dice así el versículo 13, vamos a leer desde ahí. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17 dice, y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hasta aquí nomás esta palabra del Señor, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos esta frase, esto que sucede en el tiempo de nuestro Señor Jesús, está también en un salmo, el Salmo 69 habla del celo de la casa de mi Padre me consume. Está hablando de las personas que tienen celo por los santos, de las personas que se cuidan para agradar a Dios. Y ustedes saben que el reino de Israel se dividió en dos después de la muerte de Salomón. El reino del norte tenía como capital Samaria y el reino del sur, Judá, tenía como capital Jerusalén, la capital histórica que Dios puso al pueblo de Dios.
¿Cuál era la diferencia? Que en Jerusalén estaba el templo. ¿Se acuerdan todos ustedes cuando Salomón hizo un templo para agradar a Dios? ¿Se acuerdan en ese evento? David quería hacer el templo, pero Dios no se lo permitió, porque había matado a tantas personas que sus manos, aún con su arrepentimiento, no alcanzaba para estar en un lugar tan santo. ¿Sí? Cuando leemos la casa del Señor era el lugar santo que Dios había pedido, y aún era el privilegio de estar allí, la presencia de Dios. Claro, cuando leemos las historias y leemos qué pasó en el tiempo de Salomón, él dice que hizo un templo donde trabajó todo el pueblo de Judá o la nación. Hicieron el templo para el Señor. Le llamaron el templo de Salomón, pero porque él era el rey. Y dice la palabra y la historia en Crónicas que todas las maderas ya estaban compradas, ya las tenía David y había ofrecido el oro y todo para que hagan los ornamentos de ese terrible y gran templo que, si ustedes un poco estudian, fue imponente. Tal es así que todo el pueblo trabajó. Aparte de los especialistas, los constructores, todos trabajaron por ese templo. Y más aún, hicieron sacrificios, y no era cualquier sacrificio. Algunas de las personas que estaban dedicadas, que eran los levitas, a erigir la adoración y la alabanza en el templo, también habían otros sacerdotes que eran los que estaban indicados a hacer los sacrificios. Se hicieron 107,000 bueyes, imagínense un ganado completo, en sacrificio, y hicieron un altar de sacrificio. Y estuvieron adorando a Dios durante 7 días, 7 noches sin descansar. Pero sucedió algo que solamente ahí podía suceder. Estamos hablando de que Dios hizo descender fuego sobre el altar de sacrificio y consumió todo lo que estaba en el altar, y todos vieron ese fuego que venía del cielo como si fuera una luz poderosa. Hoy diríamos, eso se hizo por medio de una nave espacial muy fuerte, muy poderosa. Esto lo hizo el Señor quemando el sacrificio. El sentido del sacrificio tiene que ver con nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestro pasado. Y cuando alguien se humilla, Dios hace descender fuego. Cuando leemos esta historia es apasionante. Después de Salomón hubieron otros reyes, y cuenta la historia, y no voy a hablar de Israel, pero sí voy a hablar de Judá. Hubieron 19 reyes en Judá, de los cuales solamente cuatro, así como nombro 4, hicieron lo que le agradaba a Dios, teniendo el templo y teniendo todos los elementos para glorificar a Jehová. Nosotros hoy vemos que algo está sucediendo en la iglesia, en todo el mundo. En este caso, la palabra de Dios habla de un rey llamado Asa. Era un hombre en el cual su abuela y su madre habían llevado al templo el paganismo, la diosa Acera y a los Baales. Cuando subió como rey Asa, él gobernó durante 35 años. Y cuenta la historia que él derribó esos altares, los limpió. Inclusive derribó los altares en los lugares altos, porque se entendía que hacer una adoración arriba de un monte, en un lugar alto, llegaba más cerca a sus dioses. El mismo Señor planeó con Moisés que tenía que subir a un monte. Los montes tenían un sentido muy espiritual. Pero en este caso, en esos lugares altos, se adoraban al paganismo. Inclusive, si ustedes leen la historia,
este rey Asa derribó lo que se llamaba los prostitutos sagrados, que eso era una práctica pagana, aparte de ser pecado, y que los mismos judíos habían aceptado por medio de estos reyes que aceptaban el paganismo. Y estoy hablando de Asa. Asa hizo todo bien ante los ojos de Dios hasta que cometió un par de errores. Él tenía la dificultad de que su principal enemigo era el mismo Israel, el Israel del norte. Entonces él negocia con un rey sirio llamado Ben-Hadad para que él le salga de defensa, aún teniendo un ejército de más. El ejército de Asa era 300.000 soldados más 250.000 que venían de la esposa de Asa, de la familia, que era de otra región. Así todo, él tenía miedo, no quería tener preocupaciones. Así todo es como cuando nosotros estamos con todo lo que Dios nos quiere dar, pero nosotros por las dudas le pedimos ayuda al enemigo. Eso es lo que pasó con Asa. Tal es así que ofreció los utensilios del templo a Ben-Hadad, que era oro, que eran las cosas reservadas en el templo para Dios, para Jehová. A causa de eso, fíjese la consecuencia. Se enferma, dice la palabra de Dios. Tenía una enfermedad, podríamos decir, mortal. Sin embargo, él en vez de acudir a Dios, que Dios lo hubiese sanado, porque Dios siempre actuó con sus siervos, con sus hijos, sus reyes, sus profetas. El que hizo, en vez de pedirle a Dios ayuda, le pidió ayuda a los videntes, a los curanderos. Y así terminó su vida y su reinado. Yo a veces leo, digo, ¿cómo será que a veces nosotros, sabiendo que Dios nos puede ayudar a salir de ciertas circunstancias que a veces se hacen difíciles, cómo es que pedimos ayuda al enemigo en vez de pedirle ayuda a Dios? Otro rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios fue Josafat. ¿Se acuerdan de Josafat? Era un hombre intachable. Podemos hablar mucho de la historia de Josafat. Era un rey donde él también observó que en el transcurso, en el interín, digamos, de su reinado, los reyes anteriores habían tenido esa cosita de decir, bueno, ¿qué hay de malo hacer algo así si todos lo hacen? Y entonces también el paganismo, también los dioses que para Dios son demonios. Usted sabe que cuando yo veo a veces cristianos que se llevan una estampita de alguien, o se ponen la cintita roja, o si ustedes supieran cuánto eso ofende a Dios, cuánto ofende a Dios, porque Dios dentro de los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos. Y a veces esos dioses ajenos pueden ser los que nominalmente nombramos, pero también puede ser algo que está dentro de mi corazón que se trata de una idolatría, ¿no es cierto? Yo veo que en estos últimos años los gobiernos aceptaron estos dioses paganos como el Gauchito Gil, San La Muerte, y son autóctonos nuestros, pero son demonios que vienen del infierno y utilizan una calidad de entendimiento, de ignorancia a la gente, en la cual se sienten atados y atrapados. Eso también pasaba en el reino de Josafat. Josafat era un rey poderoso también, que Dios le dio victorias, pero cometió un error. En su reinado, él aceptó
pensó que podía sumar. ¿Vieron cuando alguien dice, pero si nos unimos en fuerza, podemos tener mayor poder? ¿Se acuerdan cuál fue el rey más perverso de Israel? Y reina. Seguramente te vas a acordar, Acab y Jezabel. Ellos tuvieron 3 hijos. Uno se llamaba Jorán. Tenía una hija se llamaba Atalía. Atalía, dice la Biblia, que era tan perversa o peor que Jezabel. Pero esta Atalía tuvo chispa. Si me uno al rey de Judá, vamos a tener un reino poderoso. Y eso es lo que hizo esta Atalía con otro que se llamaba igual que su hermano, Jorán, pero que era de Judá, y se casaron. Y es ahí donde entró la perversión. Entró esa perversión al reinado. Y entonces vemos que tanto Josafat como Asa cometieron errores a pesar de que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Ellos, se trataba de hacer algo bueno, lo hacían. Después hubo otro rey llamado Ezequías, que también lo conocemos, lo hemos visto, inclusive el profeta Isaías siempre estuvo cerca de Ezequías, pero cuenta la historia que Ezequías también tenía la misma dificultad que tenía el primer rey que les nombré, Asa. Había puesto como celo y enemigo a sus primos hermanos los israelitas. Y él, en vez de acudir a un rey sirio como Ben-Hadad, fue y acudió al faraón de Egipto, digo bien, y le propuso lo mismo, darle bienes del templo. ¿Y qué pasó con esto? Generó dolor a Dios, porque él quería tenerlos lejos a los israelitas para que no se le asomen y ellos seguir siendo poderosos, aún teniendo el templo y teniendo el arca de la alianza y teniendo la gloria de Dios en el templo, y aún haciendo lo bueno, lo correcto, tenía dudas. A causa de esto, dice la palabra, que el rey estaba preocupado por algo que le estaba sucediendo en su cabeza, pero en realidad era que Dios estaba usando al profeta Isaías para decirle que te vas a morir. Le agarró una locura. Imagínate, si alguien te dice que te vas a morir y pensás que estás haciendo todo bien, pero hay una culpa de algo que estás haciendo mal, él se puso a llorar por todos los rincones, dice, del reino y del templo de Judá. Hasta que Jehová habló a Isaías y le extendió su vida por 15 años más. A veces cuando decimos el Señor me dio una posibilidad, una segunda oportunidad, nosotros decimos, bueno, me voy a acercar más a Dios y voy a hacer lo que corresponde. No hizo eso. Se endureció más. Pensó que podía manipular a Dios. Con lágrimas él le rogó a Dios y el profeta Isaías le dice, vas a tener 15 años más. Pero él, en vez de aprovecharlo y hacer lo correcto, empezó a desviar su atención a Dios. Era uno de los 4 reyes de Judá que hizo lo agradable ante los ojos de Dios, pero cayó en la tentación. Y vemos aquí que yo no quiero profundizar mucho porque vamos a extendernos y la idea es saber por qué Jesús dijo, el celo de la casa de mi Padre me consume. Creo que estamos entendiendo. Ahora, yo les cuento algo más. Ezequías se enferma sus pies, también acude a métodos caseros hasta que muere. Y podemos hablar de otro rey, y este se llamaba Josías, tenía 8 años.
Su padre y su abuelo eran perversos, habían llevado la idolatría, habían llevado el pecado a Judá. Y es más, no se hablaba más de las leyes de Dios. Josías tenía 8 años cuando asumió como rey, dice la palabra. Y él dijo, voy a hacer lo que mi padre David me mandó hacer. David no era su padre, sino su referente. Era su papá espiritual. Y lo primero que hizo es derribar todos los altares, sacarlos de todas sus ciudades, dice, y naciones judías. Es más, tenía 8 años. Yo a veces observo un chico de 8 años que puede estar haciendo hoy. Seguramente está de moda mandarlo a jugar al fútbol. Si es un varón y si es una nena, capaz que aprende danza. Pero este era rey. Este no era Messi. Este era lejos alguien mucho más dotado espiritualmente porque tenía a Dios de su lado. Y obligó a todo el pueblo que todos los días se leyese la palabra de Dios, la ley la ley de Moisés, la ley de Dios, de Jehová, quiero decir. Y más aún, dice que al final de los tiempos, él gobernó 37 años como rey. Al final de los tiempos de él pudo decir, yo caminé en pos de Jehová. Creo que es uno de los reyes de Judá más significativos porque hizo lo bueno y lo agradable ante los ojos de Dios. Y cuando nosotros leemos este versículo que leímos en Juan, capítulo 2, 17, cuando Jesús ve que en ese lugar donde Salomón tuvo el privilegio de hacer una edificación y aún David queriendo no pudo, en ese lugar donde era el lugar de los gentiles, dice que se llama así el lugar, la plaza de los gentiles, en ese lugar era el lugar de los sacrificios. Era el lugar donde en el tiempo de Salomón todo el pueblo trajo lo mejor para ofrecer a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando leímos esa historia en Segunda de Crónicas, ahí ese lugar precisamente el pueblo de Israel, o mejor dicho, el pueblo de Judá, permaneció 7 días, 7 noches sin descanso, adorando a Dios, y la gente clavaba su frente sobre el asfalto y adoraban a Dios, y era todo adoración y alabanza día y noche. Dios hizo descender fuego en ese lugar donde estos cambistas, estos que vendían cosas, y es más, a Dios le agradó todo lo que hizo el pueblo de Judá. Y cuenta la palabra de Dios algo más, que cuando leemos en 2 Crónicas capítulo 7, Jehová se estaba tan agradecido de ver un pueblo quebrantado, un pueblo dispuesto, un pueblo que no le ponía peros. Sabía que tenía que ir a servir a Dios, pero él no puso ningún pero ni tropiezo para servir. ¿Y sabe qué hizo? Ese versículo que nosotros lo usamos como un versículo de taquilla, porque lo usamos para hacer prédicas, para contar historia, para decir cómo hay que orar o adorar a Dios. Dice el versículo, si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, está hablando Jesús, Jehová, digo bien, está hablando Jesús, si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos, entonces oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese versículo que lo usamos tanto está dado a una actitud de acercamiento de Dios sobre su propio pueblo por la maravilla que vio Dios, que le agradó lo que hicieron en ese santo templo. Tendría mucho que contarles con respecto a lo que estamos conversando, pero quiero hablarles solamente cuál es el templo del cual Jesús nos está hablando hoy. Porque en ese tiempo estábamos hablando de la casa de mi Padre, tengo celos. ¿Dónde habita Dios Padre? ¿O dónde habita Dios? En tu vida. Dios tiene celo de tu cuerpo.
Dios tiene celo de tu vida. Dios, así como sacó los mercaderes, hoy si estuviera físicamente, te diría, ¿qué estás haciendo, mi amigo? ¿Por qué te cuesta tanto seguirme? ¿Por qué lo único que piensas es en tu egoísmo y no mi presencia en este que es mi templo, que eres tú? Estaba escuchando, o mejor dicho, leyendo algunas historias de avivamientos en estos últimos años. Y lo que hizo que haya un avivamiento no era el entusiasmo de la gente, no era la estrategia de cómo vamos a transmitir o el marketing de ese pastor o evangelista que se muestra ante multitudes para que lo sigan. Escuché a un hombre de Dios decir, el Espíritu me dijo, ve con mi presencia. Jehová se lo dijo también a Moisés. Y el Señor Jehová le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ay, qué lindo. Muchas veces nosotros nos encontramos con estrategias, con el sistema de comunicación, las redes sociales, para llamar la atención. Ayer compartía con alguien y decía, mira, cuando el Espíritu Santo unge a alguien, a una escondida, Dios hace que la gente se acerque. Aunque nadie sepa, algo pasa. Dios dice, ¿dónde está el celo de la casa de tu Padre? ¿Dónde está el celo de mantenerte santo? Pablo lo decía de otras palabras, con otras palabras, que decir, Romanos 12, 1 y 2 dice, os ruego por las misericordias del Señor que tengan celo. Se lo voy a decir en otras palabras, como dice la Biblia, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es tener celo. Tener celo es dirigir tu cuerpo, que es el templo, al momento y lugar apropiado de la presencia de Dios. Tener celo es lo que dijo el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La verdad es que si tú amas al mundo, yo escuchaba, a veces escucho a hermanos que no pueden dejar de escuchar música secular, mundana. Y su tarareo constantemente es adorar al enemigo, no a Dios. Dios tiene celo hasta de lo que miramos, de lo que oímos, de lo que hacemos, a dónde vamos, con quién estamos, con quién hablamos. Dios tiene celo. ¿Cómo es que tú todavía no te diste cuenta que Dios tenía celo cuando no viniste a la casa del Señor? Lo puso como mandamiento. Guardarás el día del Señor. El celo te tiene que consumir como le hizo al Señor. Y sacar con nuestros látigos todas aquellas cosas que nos están alejando en vez de acercar. Sé que el sistema está superando nuestras capacidades de comprensión. Y yo quiero decirte, confía en el Señor, porque el Señor hará por ti lo que nadie puede hacer. No con esto quiero que por ahí digo algo que a alguien le va a molestar, pero tengo que decir que a veces somos tan precavidos o tan prevenidos que pecamos contra Dios. A veces somos demasiados precavidos. Y el Señor ya lo había dicho. Tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estamos preocupados por el contagio, por la vacuna, el no vacuna. Estamos preocupados por lo que dice la televisión. Mira, no, dijeron hay 1 millón de enfermos durante 10 días.
Sí. Dios te va a hacer pasar por donde nadie te puede hacer pasar. Dios guardará tu vida, tu entrada y tu salida. Pero para lograrlo, tenés que tener dos cosas. Una es fe y segundo, celo por la casa de Jehová. Celo por tu vida, celo por lo que vas a hacer. Termino con esto porque la verdad me incomodó el Señor hablando, tenía que hablar esto. El celo de la casa de Jehová me consume. Vi 4 hombres, reyes, que tuvieron celo. Pero aún así ellos no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Buscaron a Dios, pelearon por lo que Dios les dijo. Pero nosotros tenemos algo más que él no tenía, o ellos tenían. Quizá usted diría, sí, pero eran reyes. No importa, eran seres humanos. Eran personas como vos y yo, con dificultades físicas. ¿Usted cree que porque el que es presidente es un hombre que es sobrenatural físicamente? No, tiene los mismos problemas que vos. Tiene las mismas o peores tentaciones y es más degradado o no. Porque uno conoce, cuando ve a alguien arriba, conoce lo que piensa, pero cuando uno está abajo, nadie sabe lo que piensa. Está expuesto, se dice en otras palabras, en el cual podemos saber lo que piensa alguien que predica, alguien que dirige un gobierno, alguien que dirige una ciudad. Y por eso cualquier dificultad o cualquier error es juzgable por la sociedad. Hoy pasa lo mismo con la iglesia. Ven un pastor que dice algo que por ahí no lo dijo con la intención de la manera que lo recibe y ya están señalándolo. ¿No es cierto? La Biblia dijo, mira, en vez de señalarlo, fíjate el fruto. Porque por el fruto vas a conocer. Yo veo personas que se humillaron públicamente ante millones y millones de humanos y lo siguen juzgando hasta el día de hoy. A ver, ¿cuántas veces te humillaste vos a pedir perdón públicamente? Yo quiero decirte que cuando uno tiene celo por la casa de Dios, toma en cuenta primeramente su vida diciendo, Señor, ¿qué estuve haciendo? Estuve mirando más tiempo televisión, o estuve escuchando un partido de lo que sea, o una película, o lo que fuera en este momento donde mucho no se puede hacer afuera, o me paso más horas en una pileta que leyendo las escrituras, o escuchando un mensaje, o adorando a Dios, como que si eso es lo que a Dios le agrada más que estar en la presencia. Dios está intentando por todos los medios despertarte para que vos digas, Señor, ahora entiendo para qué me llamaste. Por eso hoy el Señor me dijo, mira a mi hijo amado Jesús. Él se sintió como una furia, vamos a decirlo así, sin querer pecar con lo que digo. Sintió una ira santa. Y en el momento que estaba ahí tejió unos lazos. Imagínatelo así. Y esos lazos los estiró con unas cuerdas que encontró ahí y empezó a echar a los cambistas, a los que estaban vendiendo animales, a patear la mesa donde estaba el dinero ilegal, sucio, ahí echando de un lugar que, si bien era el lugar donde se reunían los gentiles, no era apropiado para hacer eso. Lo apropiado es que esa casa, ese lugar fue destinado para adorar a Dios. No fue destinado para que la gente encuentre el beneficio. La iglesia no fue destinada para recitales ni obras de teatro. No fue destinada para hacer un festival del plato de cocina, no sé cómo le llaman algunos, gourmet. Yo he visto iglesias que entras, es una feria de esas que se hacen comúnmente en la ciudad de Buenos Aires donde venden comida. Y ¿dónde salió eso? Si Jesús estuviera físicamente, diría, el celo de la casa del Señor me consume. Han tomado por error
el lugar donde tendríamos estado adorando enseñando yoga o haciendo un gimnasio. Cuando Dios te habla en este día, yo quiero que sepas que vos tenés un templo también en tu casa. Primeramente sos vos el templo, pero tenés un templo que es el lugar donde vos te encontrás con Dios. Es un tema apasionante saber que Dios quiere que tengas un lugar para Él. Será tu habitación, será un lugar en el rincón de tu casa, no importa lo que sea. En ese lugar nadie te puede molestar. Pero en ese lugar de templo que vos tenés, ese lugar de adoración, no lo mezcles con otras cosas. Por ejemplo, con la idolatría. Pero yo no tengo lugar en mi casa para adorar a Dios. Hay personas que para hablar por teléfono, cuando le estás hablando de Dios, se esconden. Dios no te llamó a que seas un esclavo, sino que seas una persona libre y que puedas confesar que nuestro Padre Celestial tiene el derecho de estar en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu auto, en tu bicicleta, en tu cortadora de pasto, donde sea, pero Dios es el que tiene que estar con vos. Y cuando tenés un espacio de tiempo en el cual Dios te está llamando, Él quiere un lugar de adoración. Y que tengas celo por ese lugar, que lo cuides. Yo he visto personas que el lugar de su oración está en sus rodillas y sus codos quizás puestos sobre una silla o un sillón o en el piso o en una alfombra. El celo te tiene que consumir, mi hermano. Ni un amén. ¿Amén o no? Despierta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te preocupan más los contagiados? ¿Te preocupan más cómo se va la inflación? ¿Cuánto te van a ir de luz? ¿Si tenés calor o tenés frío? Preocúpate de estar en el lugar indicado en el momento que el Espíritu Santo te está llamando. El pueblo de Judá tuvo celo, hizo la mejor adoración. Salomón convocó a los mejores. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar para el Señor? Con esto termino y por favor entiéndame. Quiero animarte, no quiero estar empujándote. ¿Sabe? Yo le decía al Señor con lágrimas, Señor, ¿qué pasa con los hermanos, con la iglesia? El Señor con lágrimas me respondía lo mismo que yo le preguntaba, con una pregunta. ¿Qué le está pasando, iglesia amada, que no reacciona? Solamente te emocionas. No reacciones. Hay hermanos que lo tenemos que saber. Por favor, vení a las reuniones. Hemos ido a buscar hermanos, vienen un domingo, después siempre hay algo. Reaccionan para cualquier cosa, menos para la presencia de Dios. Y no estoy hablando de aquellos que hoy no pudieron venir porque están enfermos o tienen un familiar enfermo. No voy a hablar de eso. Estoy hablando de aquellos que en este momento tienen puesto el Zoom, pero están haciendo otras cosas. Porque Dios está esperando que vos dejes de hacer otras cosas para estar en su presencia. Eso no lo puedo entender. Y el Señor me dice, yo tampoco. ¿Qué pasa? Quizás estoy hablando en un idioma que no es entendible. Quizás estoy diciendo algo que no llega. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana y algunos de ustedes van a decir, ¿qué estoy haciendo? Hay hermanos que dijeron, me voy de vacaciones, pero como se fueron de vacaciones, no tuvieron tiempo para orar, ni hablar, ni abrir la palabra de Dios el día del Señor. Ellos estaban para otras cosas, menos para el Señor en el día de vacaciones. El Señor va con vos en las vacaciones. El Señor va con vos a tu trabajo. El Señor va con vos a tus estudios. El Señor va con vos porque el Espíritu Santo dice, no los dejaré huérfanos, estaré todos los días. Escuche, todos. No me diga de vez en cuando, una vez por semana. Todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Señor,
pero también te pedimos perdón. Porque sé que tú tienes celo de nuestra vida. Porque la amistad con el mundo nos constituye enemigos tuyos, Señor, y yo quiero que haya celo en el corazón de nosotros para sacarnos esas amistades. Porque amar al mundo significa que Dios no está con nosotros, porque se opone a la presencia de Dios. Señor, ¿qué nos está pasando? Que empezamos, nos emocionamos, pero no cambiamos. Señor, he visto gente ser libre de demonios, pero no cambió y tuvo 7 veces peor después de que se apartó. Padre, yo sé que tú nos das advertencia, tú nos estás despertando, tú nos estás sacando. Señor, queremos pactar contigo y con la iglesia, queremos pactar, amar la iglesia, amar al Señor, amar al Padre, al Espíritu Santo, Señor, más que todas las cosas. Y danos cuenta de derrotas. Despiértala. Señor, que cuando vayan a sus casas, que no reacciono. Señor, una persona no reacciona porque su mente está cautivada, Padre, que tú despiertes esta iglesia amada. Te pido que despierte cada hermano, Señor, que donde esté ahí escuchándome con la red, nosotros estemos con él en todo tiempo. Señor, te pido por los enfermos, para que tú los sanes, para que puedan tener una vida abundante. Señor, por aquellos que hoy se quedaron porque tenían calor, Señor, esto no es nada, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a ser valientes. Señor, aquellos que tienen posibilidades y no las cumplen, y aquellos que no las tienen han hecho esfuerzo. Te pido tu bendición sobre cada uno de ellos. Bendice la iglesia, Señor. Bendice Señor, cada oyente en esta mañana para que tu bendición sea como fuego en sus vidas. Te amamos, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo. Tú eres mi amigo, mi consejero. Tú eres quien me das esta palabra, quien me dicta, Señor. Yo creo en ti, Señor, y creo en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga. Y cuando llegue a tu casa y tenés algún familiar o algún amigo que hoy no vino, decirle, el celo de la casa del Señor me consume. Me consume ver hermanos que hoy no tenían calor. Todos tenemos calor. Temprano nosotros prendemos todo para que la gente se sienta cómoda y no se siente incómoda en el momento de la reunión. Pero, hermano, donde estés, hay hermanos que no se conectan aún estando en sus casas. Conéctese. Anime a otros a que escuchen. Hoy no hay excusa. Todo el mundo tiene un celular, puede entrar en Zoom y puede ver este mensaje mientras está siendo transmitido. Pero yo te invito a que lo hagas, porque Dios quiere hablarte. Y muchas veces dirás, ¿por qué Dios no me habla? En realidad Dios te habla. Eres tú que cambiaste de sintonía o no lo estás escuchando. No te olvides que el celo del Señor, de la casa del Señor, el celo de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, lo consume a Dios. Y hoy tenemos que nosotros tomar ese sentimiento para poder avanzar, alcanzar metas. Nosotros sabemos que Dios está levantando de este pequeño remanente hombres y mujeres. Pero si tú no tienes celo por las cosas de Dios, siempre vas a mirarlo desde afuera. Lo vas a mirar desde una tribuna. Lo vas a mirar a través de una red social. Lo vas a mirar desde lejos. Dios te está invitando a que seas parte, no que estés lejos. A que tu vida se empeñe acercándose a Dios. Pagar el precio no es dinero. Pagar el precio es negarse para estar cerca del Señor. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano cordialmente. Cuídese. Intente no resfriarse, no agarrarse fiebre, no agarrarse nada raro. Así el martes, todos los que puedan, estamos en el grupo de oración aquí. Y el próximo domingo, Dios mediante, Señor, si no viene antes, vamos a gozarnos en el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.